Le damos la bienvenida al programa de personajes, así lo hemos catalogado, así lo hemos dicho, y hemos ido trasladando a cada una de las etapas de la historia. Estamos hablando hoy, a mi lado, Jorge Carmona, el profesor Carmona, como todos le conocen, jubilado y bueno, un paso por la historia de SEA en muchos ámbitos, en el ámbito de la Escuela Félix Román Duque, en el deporte como tal, en la tecnificación del deporte en nuestro municipio en los años 80 y con la parte que tiene que ver con recreación, con el crear dentro del grupo escolar los campamentos escolares. Bueno, con el saludo a todos ustedes y con el saludo a Jorge Carmona, bienvenido a este programa. Bueno, Ramiro, muchas gracias. También le dirijo un gran saludo a la audiencia que nos puede observar y ver este programa, que realmente lo felicito porque usted se ha preocupado por una de las partes históricas del municipio SEA, aparte de grandes personas que han pasado por este pueblo y grandes personas también que han terminado y siguen viviendo aquí. Jorge, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nace? ¿Cómo se llaman sus padres? Yo nací en Jají, en la aldea de La Playa. Mi mamá se llamaba Rosa Emilia Bielma de Carmona, mi papá Asael Carmona. Nosotros nos criamos en la aldea de La Playa y Loma del Carmen. Estudié en la escuela estatal 340 que funcionaba en La Playa y luego pasé a estudiar el cuarto grado a la escuela de Jají, que daban de cuarto a cuarto y los que estaban en el campo de cuarto a sexto grado. Los otros sí tenían de primero a sexto grado en la población. Estamos hablando de qué año sus estudios allí, en qué año nace Jorge Carmona, cuál es su fecha de nacimiento. El 54. ¿En qué mes? Es en el 26 de septiembre. 26 de septiembre, ya estaba predestinado a venir a SEA, a la patrona Nuestra Señora de las Mercedes. 26 de septiembre del año 1954. Sí. Transcurre toda su infancia en Tabay. No, en Jají. En Jají, mi infancia. De allí pues uno creció con todos los argumentos de la vida, tanto del estudio, del trabajo también, y de los juegos tradicionales, como eran los juegos de metra, los juegos de trompo en Semana Santa, los aguinaldos y todo eso demás. Fui también monaguillo en aquella época en Jají, y entonces uno hicimos todo allá, hice mi primera comunión también allá, y luego que salí de sexto grado, pues me dirigí hacia Mérida, al Liceo Libertador, a estudiar el bachillerato. Se gradúa en el Liceo Libertador. ¿Qué hace? ¿Va al ejército? No. No. Cuando estaba estudiando cuarto año, pues me llegó me citaron para ir para el ejército, pero cuando yo me presenté, me dijeron que está cuarto año, entonces no me llevaron. Antes lo respetaban mucho. Entonces me dieron a mí la cuestión militar, en aquella época, que era como un librito. La libreta militar. La libreta militar. Y entonces ahí pues a mí nunca me tomaron en cuenta para eso ni nada. Me hubiese gustado ir, pero eran las circunstancias y un general que estaba diciendo, usted no puede ir porque sigas estudiando. Estudia y ¿cuándo comienza su pasión por el deporte, por la educación deportiva? Toda la vida, desde niño. Desde niño me gustaba cualquier deporte, toda broma, así como la música también. Pero no sé cantar, no sé, me gusta oír la música, más no ejecutarla ni nada de eso, ¿no? Oír los temas y de aquella música de antes que era tan bonita, ¿no?
¿Cómo llega usted a estudiar la pedagogía en deporte? ¿Cómo es? ¿Estudia Mira, técnico? yo como entrenaba fútbol en Mérida y también corría los 41 kilómetros en aquella época, trabajé con el ciclismo en el Club Unión Deportivo Campo de Oro, que lo administraban y lo dirigían la familia Angulo, allá en Campo de Oro, donde nosotros vivíamos antes, y por ahí pues, se me internalizó a mí pues el deporte en la sangre. Pues. Antes de venir a SEA, ¿estuvo trabajando en otro lugar? No, yo prácticamente estudié. Cuando saqué el quinto año, entonces hubo una promoción en Mérida, llamaron por las emisoras y toda esa broma para el que quería concursar para profesor de educación física, porque para esa época eran muy escasos y no habían profesores de educación física. Y entonces, claro, a mí como me gustaba el deporte, pues entonces me metí allí y tuve la oportunidad de quedar, ¿ve? Porque yo dominaba todos los deportes. Y entonces ese llamado es para un curso especial en educación física. Sí, un curso especial y seleccionar a los mejores. ¿Quién lo dicta? ¿El Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, cuando en esa época estaba el profesor Pérez Barrios, estaba el profesor Pedro García, Casio Silva, toda esa gente estaban allá dirigiendo esa parte. Lo hicimos en Mérida y acudieron muchas personas, tanto del Vigía como de la zona panamericana, el Páramo y los de Mérida. ¿Esa preparación cuánto dura? Duró 3 meses. Pero lo que dominamos y prácticamente la base deportiva, lo que era la parte deportiva, y la parte locomotiva y la parte física. En ese aspecto. ¿Cómo llega a SEA? Entonces, ¿cómo llega? Cuando estaba el profesor Escalante en la zona educativa, a mí me mandaron primero para bailadores. Pero entonces hubo un problema, no hubo un problema, sino usted sabe que siempre suceden las cuestiones de que el amigasmo, el compadrazmo y esa broma, mandaron a Miguel Balsa para bailadores porque Miguel Balsa era el que venía para SEA. Entonces él no quería venir para allá, entonces me hicieron el cambio medio, vente para SEA, váyate para SEA, que aquí tiene su credencial, aquí tiene su nombramiento y te vas. Al Félix Román Duque. Al Félix Román Duque. ¿Qué año era ese? En 1976. 1976, octubre del 76. No, yo llegué en enero, llegué aquí el 15 de enero, que están celebrando el Día del Maestro y están celebrándole la jubilación a un profesor de Torre, no me acuerdo cómo se llama él. ¿Primera vez que venía? Primera vez que venía a SEA, sí. Primera vez. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación a SEA? No, yo sí he tenido la costumbre que yo me adapto a cualquier ambiente, en cualquier momento, porque yo no estoy con aquella cuestión de diferenciar, sino estar en el momento preciso y en la hora precisa y en el lugar preciso. No me pegó tampoco en venirme para acá, para SEA. Para mí fue una alegría, pues, llegar a casa ya. Llega, se consigue el grupo escolar y empieza el trabajo. No, yo llegué primero, aquí a SEA y pregunté que dónde vivía la directora del liceo, que le pregunté a Rafael Sotero y otro profesor que vivía con él ahí, yo creo que era Moisés Irigoyen. Entonces me mandaron para la casa de doña Teresa, yo llegué a la casa de doña Teresa para informarle y le mostré la credencial que yo era el profesor de educación física. Y entonces, claro, yo venía y ella se alegró mucho, pues. Porque había venido un profesor de educación física, ya estaba cansado de pedir un profesor de educación física. Entonces llega a SEA. ¿Dónde se instala? ¿Cómo? Cuando eso había un grupo de bailes que el señor Ángel me ayudaron a buscar una habitación de la señora esa al frente para la casa de Ángel Molero, que me dijo que me fuera para allá con ellos y esa broma, yo no colaboraba y compartí con ellos mayor parte hasta que llegué y me enamoré y me casé, pues tuve que buscar casa aparte. Jorge, ¿quiénes trabajaban en el grupo? ¿Cómo era ese apoyo? ¿Cómo era esa actividad deportiva allá en el grupo escolar? El grupo estaba acéfalo porque prácticamente no había profesor de educación física y ellos presentaron de qué manera yo iba a empezar a trabajar y qué deporte yo iba a implementar.
Entonces, pero como uno y yo veníamos con la programación hecha, con qué tipo de deporte trabajamos, pues entonces empecé a trabajar con voleibol, con basquetbol, con gimnasia, con fútbol, futbolito, que antes ahora era fútbol de sala, ahora antes era futbolito, y la parte recreativa, que eso siempre prácticamente pues ha funcionado en mí por el Ministerio de Educación en la parte anterior, en los años anteriores. ¿Quiénes trabajaban con usted? Conmigo trabaja Hilda Molina, doña Carmen de Prieto, que en paz descanse, doña Teresa, que era la directora, el Juancho Escalante, que en paz descanse también, la mamá de Belatria, la señora Emma, doña Emma, estaba Delia Rosa, doña Filomena, doña Clarita, estaba Ramona, después... ¿Y ese es el grupo base cuando usted comienza a dar allí? Exactamente. La Ahí dotación. estaba esta Neri, una profesora de Tobar, que era ahí permanente de Tobar. Después llegó esta Pepita, fue que llegó Chelita, pero siempre manteniendo el mismo ritmo, y Ramoncita Rondón, que también pasa descanse. Y habíamos un grupo bastante selectivo, bastante bueno. Y después entró Gustavo Ramírez. El deporte, ¿con qué contaba allí en las herramientas básicas? Mire, cuando nosotros llegamos prácticamente no había nada. Entonces el Ministerio de Educación nos dotó nosotros de balones, de todos los deportes, las colchonetas de gimnasia, todo el material de gimnasia, ajedrez, todo lo que teníamos ahí. Eso lo dotaban antes el Ministerio de Educación. Ahora puede usted observar y ver que ni un balón siquiera dan. Ese proceso de entrenamientos, ¿a quienes recuerdan de los jugadores más talentosos? ¿En cuántos años de servicio? 30 años de servicio. 30 años, desde 1976 hasta el 2006. El 2005. 2005. 30 años. 30 años de servicio. De servicio. Jorge Carmona, sí. 30 años en SEA. Ajá. ¿Cómo, la evolución del deporte, cómo fue allí? Mira, la evolución del deporte, porque aquí el deporte prácticamente estaba muy decaído. Sí se jugaba en el parque. El estadio estaba, es verdad, pero era lleno de escoba. Entonces nosotros con Ellis, Tao Pereira, William y otros, nos íbamos para el estadio, a rozar el estadio para poder nosotros jugar fútbol. A rozar el estadio, y eso le quedaban las estacas de las escobas muchas veces grandes, hasta que por fin le pusieron mano al estadio y se hicieron varios deportes ahí. Por lo menos yo entrenaba en el estadio fútbol, entrenaba béisbol, atletismo, tanto en la escuela, con el atletismo completo, con lanzamiento de la jabalina, impulso de bala, lanzamiento de disco, salto largo, salto alto, porque todo ese material lo teníamos nosotros ahí en el grupo. Y el baluarte, porque el deporte prácticamente aquí no estaba, lo que les faltaba era un empuje, porque aquí habían unas grandes personas que trabajaban por el deporte de SEA, que yo los admiro todavía, que fue don Ramón Ramírez y el viejo Manuel Gutiérrez y don Augusto León, que se preocupaban por el deporte cedeño. Estamos hablando de los años, finales de los años 70, principios de los 80. La organización deportiva estudiantil venía dada por la participación en juegos estadales, los famosos CONEFIDE. Sí, mira, esos juegos siempre existían, buenas, existían aquí prácticamente se dieron auge porque empezaron a hacer que los juegos municipales, los juegos intermunicipales, los juegos estadales, los juegos nacionales, los juegos regionales y los juegos internacionales a nivel de educación, ¿verdad? Entonces ahí se abrió el abanico para seguir trabajando. Prácticamente pues yo trabajé con todos los deportes y gracias a Dios me fue bien. Y tuve un gran apoyo también que me estaba pasando por alto al personal de BDL. David, el señor Ángel, Emilio, la señora Gladys, Eloy, que trabajaba ahí también, Arcángel, ¿ves?
y hacíamos todas esas actividades y ellos todos colaboraban con uno, que gracias también por esa colaboración que yo tuve con tanto de los docentes como el personal obrero, se hicieron muchas cosas, pero por la parte técnica pues David me ayudó mucho, también que en paz descanse Negrín, ¿ve? David con la gimnasia me ayudó bastante, que se presentaron unas gimnasias y bueno, usted creo que las vio. Y en los juegos estudiantiles, pues participé en todos los juegos, tanto a nivel nacional, municipal, estatal, nacional y regional. Cada sector, cada región interna escogía a sus representantes y los llevaba a un municipio donde se iban a presentar. ¿Quiénes de sus representados fueron a Juegos Estadales y a Juegos Nacionales? Mire, si yo hablo aquí para los Juegos Estadales y Juegos Nacionales, Rodi, Chichi, Molle, César Gutiérrez, Miriam Gutiérrez, Chichi, bueno, muchos, Edilio, Mario Moreno, bueno, de los morenos, varios que fueron ahí. Se me escapan de tanta gente que llevé, el hijo Julio Pernilla también fue. Iban a los intermunicipales y íbamos a los estadales, tanto en basquetbol como en voleibol, como en atletismo, como en fútbol. Y solamente usted mismo fue con nosotros para el Vigía, a unos juegos con EFIDE, usted fue en fútbol, ¿verdad? Y entonces, y así como mucha gente, el otro alumno que también le decía al muñeco, mucho, bastante. Y por último, pues, los últimos juegos que yo tuve fue en los juegos regionales, en Trujillo, en béisbol, que fue la escuela en béisbol, porque la mayoría de los muchachos eran de la escuela, solamente tomé 4 refuerzos que eran de Tobar. Para participar en su tiempo de preparación, algunos de ellos fueron tomados como selección del Estado para ir a los nacionales. Mire, sí, bastantes. ¿En qué deporte? En voleibol y también en fútbol. Y en atletismo. Pues, el finado Ricardo Zenardo también y Bruno, todos participaron prácticamente. De hecho, yo tengo una fotografía donde aparece Ricardo en los desfiles allá en el estadio de Mérida, y entonces el Sotorrosa. Eso era hermoso, todas esas cuestiones, esas competencias eran hermosas. Y también, no solamente en eso, sino en los campamentos, uno seleccionaba a los muchachos y lo llevaba a los campamentos. Y de hecho se ganó en muchos. Yo quedé campeón tanto en voleibol, tanto en béisbol, como también quedé campeón en fútbol sala. Y de última hora pues metieron como una parte como recreativa, que era el kicking-ball. Que jugaban, yo tenía equipo de femenino y eran muy buenos atletas y tesoros. Jorge, el deporte escolar y sus años de servicio en el grupo escolar creó los campamentos de fin de año. Esos campamentos no fue que yo lo creé, eso era mandado por el Ministerio de Educación, ¿no? Anteriormente esos campamentos yo sacaba a los muchachos fuera de SEA, y fui a la finca de Los Vivas, donde Johnson también abajo en la finca los llevaba al playón, los llevaba a cualquier parte. Y de hecho, doña Teresa le gustaba ir mucho. Entonces después salió, no sé qué profesor fue, por allá tuvo un problema con unos alumnos. Entonces dijeron que hiciéramos los campamentos dentro de las instituciones, se había espacio. De hecho, una vez que vinieron a supervisarme, cuando llegaron a mí, a supervisarme, dijo doña Teresa que yo estaba con los muchachos de campamento para el playón. Allá me llevó el supervisor. ¿Bien? ¿Y el campamento qué llevaba? ¿Qué elementos? Mire, tiene muchos elementos. Primero, ellos observaban el medio ambiente y tenían que detallar qué estaba bonito, qué estaba feo. Llevaban su cuaderno y iban anotando todo lo que había y todo lo que veían. Igualmente aquí se hacían varias actividades, canciones, juegos, competencias entre los mismos muchachos. El compartir, porque se hacían por grupos en compartir, entonces tiene que sacar una canción, una obra o un baile folclórico. Y entonces todo eso, ¿cuántos de ahí se agarraron y salieron
para presentar los bailes. De ahí. ¿Era con todos los años o los años finales? No, de tercero para arriba, porque yo no me daba chance para trabajar con primero y segundo grado. Tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Era solo un día de campamento o había con...? No. Un día para cada sección. ¿Ve? Un día para cada sección. Habían 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos y 3 sextos. Eran prácticamente 12 días. Entonces se hacían toda esa broma, hacían sus campamentos, hacían sus tiendas de campaña. El que no tenía, hacía sus tendientes de campaña con sábanas y esa broma. Me sorprendió porque se paró una señora y empezó a tomar fotografías en una época. Le dije, ¿quién será? Y era una supervisora nacional del Ministerio de Educación en Caracas. ¿Cuál es la sorpresa mía? Una vez que yo fui a Caracas a un taller, estaban las fotografías en la cartelera dentro del Ministerio de Educación y estaba la escuela y mi campamento ahí trabajando. Y toda la competencia, y los muchachos se morían por eso. Peleaban por eso, por el día que... Ahora me he dado cuenta que todo ha desaparecido, no solamente aquí, porque yo también trabajé con matemática y química en el liceo nocturno, trabajaba con recreación en la Simón Rodríguez. Eso iba a preguntar, ¿su labor educativa fue solo en el grupo escolar Félix Román Duque? No, yo trabajé en el liceo nocturno con matemática y química. Y en la Universidad de Simón Rodríguez, pues yo di en la parte que estaba con el profesor Marcos Buitrago, la parte recreativa. Entonces ahí se hacía igual como yo lo hacía en el grupo, con las competencias, hacer todo, construir todo y dejar algo, y se hacía la fogata en la noche, que era lo importante. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacer una fogata. Y todo eso es muy bonito, hay muchas actividades que uno puede realizar, pero uno tiene que estar preparado y uno tiene que llevar las cosas bien planificadas para que no se le caiga ningún campamento, porque es más difícil trabajar uno con adultos que con niños. Y sin embargo, esos adultos en la universidad, esos alumnos volvieron a ser niños en esa época. ¿Sí? Y nosotros hacíamos los campamentos en el Campo Club, en el Club Las Colinas, y un día que llevamos el grupo para la playa, hicimos un campamento de playa. ¿Sí? Abarcando y respetando, y ellos no querían hacer lo que ellos querían, sino cada actividad tenía su tiempo estipulado, y entonces prácticamente se hacían todas las actividades. Yo medía el tiempo, porque el tiempo es importante para cada actividad para que se dé. ¿Ve? Jorge, regresemos a 1976, 1978, el CEA que usted llegó y conoció, porque vamos a hacer la historia de Jorge Carmona y vamos a hacer la historia de CEA vista por Jorge Carmona. Bueno, yo cuando... ¿Qué conoció de CEA? ¿Qué vio de CEA? ¿Cómo se integró usted a CEA? Las misas aguinaldo, las ferias. Yo me integré todo, es más, la otra vez, yo integré una vez la cuestión de las ferias, el comité de reinado, la junta de ferias, el comité de reinado, toda esa broma, y siempre me integré por el deporte. Es más, cuando yo recién llegué a CEA, pasaban aquella novela que le decían La Zulianita. Ajá. Entonces yo salía en la noche, porque como no conocía a nadie, salía a caminar por ahí, y pero este es un pueblo fantasma. Y resulta que después de las 9 empezaba la gente a salir, después de las 10 a salir. Y dije, ¿esto qué pasó? Era que todo el mundo, viejos, niños y niñas y personas mayores, estaban viendo la novela esa. La vida nocturna se desarrollaba después de las 10 de la noche. Prácticamente cuando estaban pasando esos programas, y La Zulianita, todo el mundo viendo La Zulianita. Casi no. Jorge, el deporte en general, ya hablamos del grupo escolar Félix Román Duque, hablamos de que trabajó en el liceo y que trabajó en la Simón Rodríguez. Se jubila, pero paralelo a su trabajo está el deporte en CEA, el béisbol infantil, el softball, el fútbol. Cuéntenos de esa parte. Mire, voy a empezar en aquella época, cuando yo entrenaba béisbol, nosotros trabajábamos de 7 a 1, y yo trabajaba todos los días, de lunes a lunes, de 2 a 4 o 6 de la tarde con los muchachos en béisbol.
y fue uno de los primeros pioneros, porque ahí entregó los guantes el viejo Gutiérrez, porque prácticamente entonces ya empecé a trabajar. Luego más tarde llegó don Juan, que se integró con nosotros. Yo fui prácticamente uno de los, creo yo, de los creadores para que se formara la escuela de béisbol. Y eso era a honores. Y los niños, pues, para allá los hacer, que estaba el señor Márquez, Esteban Márquez, que tenía la camioneta azul. Él me prestaba la camioneta para allá a los muchachos a jugar, a tomar béisbol. ¿Y qué hacía yo? Yo mismo timbraba las franelitas para los muchachitos, para los equipos de béisbol. Yo entrenaba cuando eso era preinfantil, infantil, pre-junior, junior, hasta juvenil. Igualmente, Calderita estaba pequeño cuando, que en paz descanse José María, cuando murió, bueno, el fútbol, yo entrenaba fútbol en el estadio, entrenaba todas las categorías también a honores. Y salía un buen deporte. Y también me puse a entrenar en voleibol y me puse a entrenar en el parque basquetbol. Aquí había muchos basquetbolistas y muchos voleibolistas muy buenos. Y que se jugaba. ¿Sí? Y los muchachos... ¿Recuerda algunos nombres? Bueno, empezando Humberto Díaz, que en paz descanse, Ramiro, de aquí en béisbol, pues Paula, gente, Mario, toda esa gente, Tavo, Elis, Calderita, todos esos que jugaron prácticamente ayudaban también a los entrenamientos y todos esos muchachos pues salían a flote, pero en aquella época no había continuidad porque había aquella palabra que le decían rosca, que uno iba y ganaba en Mérida un estadal y cuando sí, nosotros lo llamamos cuando acuerda era el equipo de Mérida que estaba jugando en Nacional y a uno lo dejaban por fuera. Siempre ha existido esa parte negativa para el deporte y yo lo considero en esa forma. Jorge, el fútbol en el estadio y el futbolito en el parque. Mire, se hacían unos campeonatos de futbolito y en el fútbol también. Acuérdese que habían varios equipos que se jugaban bastante. Habían varios, de qué desea, habían 8 equipos. ¿De futbolito? De futbolito había más, yo estoy diciendo de fútbol. Y muchas veces cuando uno iba a entrenar, llegaban 4, se jugaban 4 y el que dejaba meter un gol salía para que metiera el otro. Porque no era capaz el estadio en aquella época de albergar a tantos jugadores porque eso era primordial. El softball. El softball empezó aquí. Yo empecé jugando softball cuando el Centro Social 19 de Abril sacó el equipo de softball, que empezamos nosotros a jugar látigo. Ni siquiera, porque no teníamos conocimiento de látigo. Que buscaron un uniforme, eso lo hizo don Augusto León, cuando hicimos la broma, la cuestión esa de softball en SEA. Fue la primera que empezó a jugar softball aquí en SEA. Softball, estoy hablando de softball, no de béisbol, porque antes jugaban béisbol la gente de antes que hacían sus guantes con lonas y todo eso. El softball nació en el Centro Social 19 de Abril. Allí arrancó con un equipo del Centro Social 19 de Abril. Ajá, exactamente. ¿Y qué otros equipos habían allí? ¿Qué recuerdan? No, los equipos de bolas criollas y los equipos de dominó. ¿Y usted era miembro de la Junta Directiva también? También era miembro de la Junta Directiva. Yo fui varios años miembro de la Junta Directiva. Del Centro Social. Fui varios años como secretario de deporte y varios años unos años como secretario de acta. Y Mujica respetando, porque Mujica fue un baluarte en el Centro Social 19 de Abril en la parte de la Secretaría de Deporte. Hablamos del softball, del fútbol, de los maratones, el atletismo, esa parte en SEA. Se hacían los maratones. Estamos hablando de entre el año 70 y el año 2000. Sí, los maratones que se hacían de la Y para arriba, que corría el finado Mochomorro, corría el mismo Negrín, corría el hermano Ricardo Angulo, que murió, también corría maratón. Gustavo. Gustavo, sí. Pica. El popular Pica. Y había mucha gente, aquí había en el equipo de fútbol, había gente de Colombia, había colombianos, pero jugando, entre eso estaba Reyes, estaba Cárdenas, estaba Rigo, uno chiquitico, estaba Aristides, había un poco de gente que se movía en la pelota y nosotros participábamos, íbamos a jugar y después nació el Mundo Lindo.
Ve que jugamos nosotros con ellos, nosotros fuimos a jugar a Valencia, fuimos a jugar al Cobre, fuimos donde íbamos nosotros, ganábamos. Una vez, me acuerdo, hablando del fútbol, que a don Augusto lo invitó a la selección de Santa Cruz, que la selección esa donde jugaban, había un equipo bueno, que el Estudiante de Mérida vino a jugar ahí y perdieron con ellos. Y nosotros fuimos y le ganamos 7-0. ¿Sí? Que no nos dieron ni agua, porque nos ofrecieron que sancocho y don Augusto fue con el camión y ya nos llevó a todos. Y nosotros le ganamos a la selección de Santa Cruz, que era imbatible, le ganamos 7-0, me acuerdo yo. El equipo de SEA. El equipo de SEA, que estaba jugando Otavio, estaba jugando Eli, estaba jugando Calderita, estaba jugando Finado Toño Briceño, todo. Vamos a hablar de Jorge Carmona, el que se enraiza en SEA, el que se enamora y tiene su familia en este municipio. Sí, porque empezando yo estaba estudiando ingeniería. Yo ya estaba estudiando en la Universidad de Ingeniería Eléctrica. Y entonces, para mí nunca hubo un cambio para Mérida. Entonces llegué, claro, y yo daba clases en el parque. Y ahí estaba Lina y entonces ahí nos enamoramos. Hasta hoy en día. Tengo 3 hijos, gracias a Dios, todos profesionales. 2 los tengo por fuera del país. Y Karina es la que está aquí con nosotros. Uno en el teatro y el otro muy bueno en teatro y el otro muy bueno en béisbol. En béisbol, sí. En béisbol. Y Yoli en teatro era buenísimo y cantaba y todo y también era buen deportista. Jugaba béisbol también, pues yo también lo entrené de béisbol. Y Joan también. Y Karina, pues le ha gustado, el deporte que más le ha gustado ya ha sido el voleibol. El voleibol, y de hecho juega todavía voleibol. Jorge, aparte de los profesores, vamos a hablar entre el año 76 que usted llega y los años 2000. Esas personalidades, esas personas que siempre fueron constantes con el deporte, que fueron, vamos a decir, un apoyo simpático del comercio, un apoyo efectivo para el deporte. ¿A quiénes recuerda? Aquí el comercio en aquella época no colaboró para el deporte, no colaboró, siempre se hacía era por el mismo gasto de los mismos representantes, por el Ministerio de Educación, la escuela daba una parte, que era una parte, lo único que sí nos garantizaba nosotros cuando salíamos a competir era que nos daban transporte, nos daban el alojamiento y la comida. ¿Ves? De resto era la plata que llevaban los muchachos, lo que podían dar, y a uno le daban 5 bolívares de viáticos diarios en aquella época. Y a cada alumno le daban 2 bolívares. El Ministerio de Educación que tenía, pero así en comercio que se dictara, el único comerciante que yo conocí y vi que era así era don Ramón Ramírez. Dado con el aporte para Y que le gustaba el deporte y que participó en el deporte y que formó equipos de deporte. De hecho, usted tiene un material muy preciso, muy histórico, que prácticamente ahí se ve cuando lo estuvimos hojeando, todas las cosas que se hacían, ahí anotaban hasta lo más mínimo. Pedían de colaboración, de la Guarapita, de las personas nombran ahí los encargados de cualquier cosa y cobraban mensualmente como que era medio. Los profesores aportaban 2 bolívares. Sí, 2 bolívares. Mensualmente durante el periodo escolar para limpiar el estadio. Todo. Para poner las tejas que tumbaban jugando béisbol, para comprar las pelotas, para hacer los intercambios deportivos con otros municipios. Eso está en la historia del deporte de SEA. Jorge ya pasa al retiro en el 2005. ¿Qué más hace Jorge en estos últimos? Le digo sinceramente que me he estado tranquilo. Me he estado tranquilo, no. Sí, he querido, pero prácticamente volver a reintegrar es muy bueno. Creo yo que fuese muy bueno, pero ya eso hoy en día genera un dinero, genera gastos, entonces nadie puede aportar para hacer. A mí me gustaría seguir con los campamentos, seguir con esto. A mí de hecho, el otro día me dijo una señora que por qué no hacen campamentos. Le dije, sí, pero que eso genera gasto porque hay que comprar material, hay que ver lo de la logística, qué se puede hacer y no se puede ir a inventar
una cosa que no se puede realizar y uno poniendo todo, y eso genera un gasto prácticamente, porque si es aquí, también genera gasto porque hay que comprar material, hay que comprar esto, mandarse diplomitas y todo eso genera gasto, ¿verdad? Y si uno para salir de acá, pues entonces el transporte te sale, el problema del transporte. Las organizaciones deportivas en la actualidad, solamente la institucional, desde la alcaldía, o hay iniciativas. Cuando yo empecé a trabajar aquí era la Junta Comunal, que funcionaba aquí al frente, más a la prefectura aquí al frente. Ajá, y eso prácticamente, ellos no tenían un aporte prácticamente para ejercer el deporte, pero en aquella época los recursos eran muy escasos, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos era lo que el Ministerio de Educación hacía y lo que la gobernación en aquella época ayudaba. Entonces se podían hacer las cosas. Pero viendo hoy en día la cuestión de la educación física, yo me reservo muchas cosas, Ramiro, porque he visto muchas cosas que a uno le da dolor. Como ya he hablado con usted, aquí se ha perdido la parte recreativa. Tú ves un niño, es con el celular, no lo ves con un trompito en la mano cuando viene la época de Semana Santa, no lo ves con una meta. Yo jugaba con muchachos metra, jugaba a trompo, hacíamos las carruchas, ¿usted se acuerda? En diciembre, yo hacía los concursos de patines aquí, todo en aquella época. Y luego cuando yo prácticamente fui el directivo uno de los directivos del Centro Social, bueno, con la Aula Criolla dominó el billar y la famosa Copa SEA. Que siempre se habló de la Copa SEA, siempre se habló de la Copa SEA. Y bueno, lamentablemente pues Mujica se murió porque yo había hablado con él y íbamos a hacer un reencuentro de los clubes que participaron en la Copa SEA y invitar a toda esa gente, unos que ya habían muerto, otros que jugar en homenaje a esas personas fallecidas. Quienes están viendo no tendrán idea de qué era la Copa SEA. ¿Qué era la Copa SEA? La Copa SEA, bueno, fue don Ramón Ramírez, creo que fue uno de los creadores de la Copa SEA. Se jugaba entre los clubes de Chiguará, y Puerto Rico, Libertador, Mocotíes, El Llano, SEA, y había creo que, no sé qué otro equipo tenían, pero siempre en los últimos años fue El Llano, Mocotíes, Libertador, Puerto Rico y SEA. Eran los equipos de los clubes sociales de cada municipio. De cada municipio, sí. Venían jugaban en diferentes lugares. Sí, era el rotativo. Y se ganaban la Copa SEA. Y la Copa SEA tenía que ganarla 3 veces para ganar la Copa SEA. La última la ganó Puerto Rico y esa copa está en Puerto Rico. Puerto Rico es el Centro Social y Deportivo Puerto Rico en Santa Cruz de Mora. En Santa Cruz de Mora, exactamente. Exactamente. Entonces, Jorge, el agradecimiento por el que nos acompaña en esta tarde soleada del mes de agosto de 2024 y que, bueno, en el canal de YouTube quedará allí para darle el agradecimiento por el incentivo al deporte en nuestro pueblo durante toda su vida, porque son ya 48 años de vida en SEA, que son más que los que vivió en Jají y más de los que vivió en Mérida. Ajá. Y otra cosa, por lo menos cuando llegué aquí había un solo profesor de educación física que le decían Chevrolito, del colegio Rita Mora de Barrio. Después llegó Acacio, Ricardo Angulo, y en fin, entonces llegaron los otros para acá y Alfonso y Lourdes, sí. De hecho, el homenaje que nos hicieron ahí, está Alfonso, está Lourdes y mi persona. A esos alumnos a nivel mundial. Ese acto se vio a nivel mundial, donde estaba cada quien porque esos eran dirigidos, otros que no pudieron venir por la distancia, otros porque ya se los habían ido, que paz descanse, pero prácticamente es un orgullo realmente recordar y agradecer esos homenajes,
porque no solamente ese homenaje, a mí me han hecho varios homenajes. Gané el Premio Municipal de Educación, tengo la Orden Simón Rodríguez, tengo un padrino de softball también en el estadio, tengo aquí los Juegos Estudiantiles, también fui padrino, me nombraron padrino y bueno, me hicieron un acto bonito y antes de este acto que nos hicieron en el parque, hubo otro que vino Valecillos, que vino, Ricardo no pudo venir porque estaba con su hermanita enferma en Mérida, Gustavo, el Alfonso. Eso fue para los Juegos Estudiantiles. Ajá. Ahora, yo digo una cosa, que esos Juegos Estudiantiles, yo el otro día pasé por el parque y le pregunté a un profesor, él no estoy hablando mal de él, sino, dijo, oye, pero naturalmente dijo, no, que el Ministerio de Educación le había prohibido que tenían cada clase porque ellos tenían derecho a formar atletas. ¿Y de dónde salen los atletas? No son de las escuelas, de los colegios, de los liceos. Del deporte estudiantil. Del deporte estudiantil. Yo felicito, mire, que Prada prácticamente aquí se ha embraguetado a entrenar por su cuenta. Y ha hecho una labor bastante importante. Ahora, ahora de que ahorita está el cubano que están con el fútbol, pero ha desaparecido el fútbol menor, que le hace mucha falta al pueblo de Sea, mantener a los niños prácticamente, que enseñarles un incentivo deportivo donde ellos, el tiempo de ocio, tiene que abarcar a esos niños para enseñarles un arte, un deporte, lo que sea, música, bueno, que aquí funciona la escuela de música muy bonito y hay muchos niños practicando y estudiando en la escuela de música, porque como dijo Aristóteles, al niño hay que enseñarlo a jugar, no hay que prohibirle a un niño que no juegue. Ese es un poco para la historia del deporte, para la historia de nuestro pueblo. Jorge Carmona, así, Jorge Carmona. Jorge Miguel Carmona Bielma. Ese es su nombre completo. Exactamente. Nacido en Jají, en 1953, el 26 de septiembre. Exacto. Ese es Jorge Carmona, muchas gracias. Bueno, cuéntenle a un amigo. Muchas gracias a usted, Ramiro, y muchas gracias a la televidencia que me puede oír, me puede escuchar. Y si hay alguna cuestión que a mí se me haya pasado de alto, me disculpan, pero prácticamente son muchas cosas y este es un tiempo muy corto y eso hay mucha tela que cortar, Ramiro, y hay que rehacer. Y vuelvo a recordar, cuando yo me la llevé a usted a jugar para el Vigía, me dijo doña Carmen, pero ¿cómo hacer? Porque Ramiro lo que come es puramente tajada caucásica. No, yo le busco ya maduros y queso para que le den a él. Y Ramiro aprendió a comer de todo, porque había comida de toda clase. ¿Es verdad o mentira? ¿Qué tiempos aquellos? Que eso todo se acabó y es lamentable que el deporte no solamente sea, en el país entero prácticamente está los que sobresalen, pero está prácticamente muy por cuesta abajo. Tiene que levantar bastante el deporte en Sea para que al nivel de Venezuela, para que Venezuela sea otra potencia. Fíjate ahorita con los... Claro, hay que darle gloria a esos muchachos que fueron a la Olimpiada, pero prácticamente lo que trajeron fue le dieron un diploma de presentación. ¿Ven? Pero ¿qué puede hacer si el atleta aquí en Venezuela no es asistido? Aquí falta asistencia total, técnica y práctica de un atleta. Porque anteriormente los que corrían ciclismo, cuando yo trabajaba con el ciclismo en Mérida, a Ramiro, ellos trabajaban construcción y salían a entrenar en la noche y así era el Alfonso Gato Guillén, Estanislao Díaz, Hermes Castillo, toda esa gente de antes que corrían, Oreste de González, iban a una vuelta al Táchira, pero esos muchachos ya iban desgastados porque no tenían un entrenamiento total, sino era por su propia cuenta. Y el ciclismo es un deporte que es demasiado caro. Y de entre todos los deportes, si no hay colaboración masiva prácticamente del comercio y un ente realmente que se preocupe por las actividades del deporte, el deporte nunca va a surgir
como primeras instancias a nivel mundial. Jorge, ahorita que habla de ciclismo, el ciclismo en SEA tuvo un equipo. ¿Usted estuvo allí en ese? La naranja mecánica. Bueno, los vi, pero no participé. Pero sí tiré el primer clásico de ciclismo, que lo hizo el Centro Social 19 de Abril, que fue el padrino, el general Pereira, que fue cuando empezó a correr Leonardo Sierra, vinieron toda esa gente a correr aquí, que corrieron el clásico aquí, Centro Social 19 de Abril. Hubo premio en metálico y hubo premio en unos trofeos grandotes y muy buena comida en aquella época. Porque anteriormente lo que le gustaba a la atleta era un trofeo, más no pero anteriormente, fíjate a dónde llegó Leonardo Sierra. Y él corrió uno de los clásicos aquí. Y vio todos los clásicos que nosotros vinimos con el equipo de Mérida Bailadores. Cuando eso la cascada, pues la cascada eso no era así como es ahorita, eso era puro monte y uno subía por un caminito hasta el Chorrerón. Corría en Santo Rafael, Luz Gavino Rosales, Santo Rafael Lemude, tenía Fernando Fonte, toda esa gente. ¿Eh? Y los equipitos de Mérida, claro, nosotros veníamos de Mérida, competían, era fuerte, que fue uno de los primeros clásicos que hicieron en Bailadores, pero como le digo, esta gente trabaja hasta las 5 de la tarde y entrenaba en la noche. Esa es la historia del deporte. Gracias, Jorge. Bueno, pues, gracias, Ramiro.